Buenos días a todos. Soy la profesora Indira Oyuela y vamos a iniciar el curso de Matemática 1 con el tema de números reales. Comienzo con esta frase. Recuerda que existe una clave muy importante para alcanzar objetivos, metas y sueños, y esa clave se llama voluntad, ¿verdad? ¿Qué son los números naturales? Pues el conjunto de los números naturales son todos los que se utilizan para contar y lo vamos a representar con la letra N. Simbólicamente ahí tenemos la representación, N es igual y entre llaves desde 1 hasta infinito positivo, ¿verdad? Entonces, este conjunto de números es el conjunto de números con el que trabajamos toda primaria. Luego, vamos a tocar el tema de números enteros y vamos a recordar qué son los números enteros. El conjunto de los números enteros, entonces, consiste en el conjunto de los números naturales, el cero y los enteros negativos. Estos números están acompañados, los enteros negativos, por el signo menos. Y se representa el conjunto de números enteros con la letra Z. Entonces vamos a decir que el conjunto de números enteros, vean que aquí tenemos entonces a los naturales contenidos en este conjunto de números enteros. ¿Y quiénes son los naturales? Serían los enteros positivos. Aquí incluimos el cero y también vamos a incluir el conjunto de los números enteros negativos. ¿Quiénes son los enteros negativos? Son los mismos naturales, pero siempre les va a anteceder el signo negativo. Ahora vamos a recordar qué significan los números racionales. ¿Quién es el conjunto de los números racionales? Pues el conjunto de los números racionales son aquellos que se pueden escribir de la forma A sobre B. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener entonces fracciones, donde A y B pertenecen a los números enteros y B tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué tiene que ser distinto de cero B? Porque la división entre cero en este conjunto no está definida, ¿verdad? Y se representa con la letra Q mayúscula. Ya en simbología dice Q es igual a sobre B, donde A y B tienen que pertenecer a los enteros y B tiene que ser distinto de cero. Si se fijan, entonces, este conjunto de los números racionales está formado por, los enteros están contenidos en este conjunto. ¿Por qué? Porque para poder formar la fracción, dice que A y B tienen que pertenecer al conjunto de los enteros. Los naturales, habíamos dicho, están contenidos en el conjunto de los números enteros. Y ahora estamos diciendo que para poder formar el conjunto de las racionales, estamos diciendo que A y B, que es el numerador y denominador, tienen que pertenecer a este conjunto. Entonces podemos decir que los naturales están contenidos en los enteros y que los enteros están contenidos en los racionales. Ejemplo de ello, tenemos aquí menos 7 tercios. Vean que este menos 7 tercios yo lo puedo representar. Este menos normalmente lo escribimos aquí, ¿verdad? A la par de esta línea, que me sirve para dividir el numerador entre el denominador. Pero ese menos o puede estar aquí como menos 7 sobre 3 y esa fracción va a ser equivalente también a decir 7 sobre negativo 3. O sea que este menos yo lo puedo tener en el numerador o lo puedo tener en el denominador y también como está escrito aquí, que es a la par de esa línea. Esas tres formas de escribir estas fracciones, ambas son equivalentes y estaríamos entonces hablando de la misma fracción. ¿Por qué va a ser la misma? Porque nosotros aplicaríamos las leyes de los signos para la división y nos quedaría la misma fracción. Es por ello que entonces podemos tener fracciones, en este caso negativas, y vean este otro ejemplo que tenemos, vamos a tener fracciones positivas. Vean este ejemplo de la fracción positiva. Nosotros aquí tenemos 20 sobre 4 y también si usted divide 20 entre 4, ¿qué número le queda? 5. Entonces, podemos decir que esos racionales, entonces ahí es donde podemos decir que los naturales también están contenidos en los racionales. Avancemos.
Bueno, antes de avanzar aquí en los racionales, nosotros vamos a decir que si dividimos 7 entre 3, por ejemplo, 7 entre 3, eso nos queda 2.33 y 333 y así. Entonces estamos hablando de un decimal periódico. Entonces, los racionales son también, aparte de darnos resultados como este que dije yo, 20 entre 4, 5, aparte de darnos resultados en donde obtenemos números enteros, hay otras fracciones que vamos a obtener decimales exactos y periódicos. Entonces, cuando estamos hablando de decimales, porque es importante tocar el tema de decimales en este tema, porque luego vamos a recordar otro conjunto que sigue después. Cuando hablamos de racionales, nosotros en esas fracciones nos van a dar decimales exactos al dividir esas fracciones y periódicos, porque ahí nos da 2.3, que significa periódicos, que nosotros, que tienen una secuencia, ¿verdad? Ahora, números irracionales. ¿Quiénes van a ser los números irracionales? Los irracionales, entonces, son aquellos con cifras decimales infinitas y no periódicas. En ese caso, entonces estamos hablando, observen, en los números racionales estábamos hablando de decimales periódicos y aquí estamos hablando de decimales infinitos no periódicos. Entonces esa es la diferencia entre un racional y un número irracional. No se pueden representar como una fracción, porque esos decimales, como son infinitos, yo jamás los voy a poder representar como una fracción y los vamos a representar con la letra I mayúscula. Aquí en este conjunto vamos a tener números irracionales como el pi, que en este caso aquí lo tenemos, 3.14 y así sucesivamente, ¿verdad? Si usted escribe el pi en la calculadora y le da igual, eso le va a dar a 3.14, 15, 92, 65 y así, ¿verdad? La calculadora no le va a tirar los puntos suspensivos, pero en realidad es un número infinito, ¿verdad? Entonces el pi es un número irracional famoso. También vamos a tener otro número irracional que es el E. El E. Entonces, en este conjunto tenemos dos números irracionales, el pi y el E. Y también vamos a incluir en este conjunto a las raíces cuadradas inexactas. En ese caso tenemos la raíz de 3 que nos da 1.73, 20, 50, 808 y puntos suspensivos. La raíz de 5, la raíz de 7, la raíz de 11, la raíz de 13. Siempre que hablemos de raíces inexactas, entonces vamos a estar hablando también de números irracionales. ¿Por qué? Porque esos resultados de esas raíces cuadradas nos van a llevar a decimales infinitos no periódicos. Entonces, los irracionales serían los decimales infinitos no periódicos. Ok, repasando, entonces, venimos hablando de los números naturales, de los enteros, los racionales y los números irracionales. Recordemos que los números naturales, entonces decíamos que son todos aquellos que nos sirven para contar y teníamos desde 1 hasta más infinito. Luego estábamos hablando de los números enteros y en los números enteros decíamos que estaban contenidos los números naturales. ¿Por qué razón? Porque los naturales son los mismos enteros positivos y el conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Luego hablábamos de los números racionales y decíamos que eran todas las fracciones. De todas las fracciones, en ese caso, íbamos a decir que forman parte del conjunto de los números racionales. Tenemos siempre fracciones negativas, positivas. ¿Por qué razón? Porque para poder formar un número racional tenemos, decíamos que el numerador y el denominador iban a pertenecer al conjunto de los números enteros. Y decíamos también que nosotros al dividir una fracción a sobre b íbamos a obtener siempre un decimal exacto y periódico. Entonces, en los números racionales vamos a incluir son estas fracciones decimales
periódicos. Y en los números irracionales ya serían todos aquellos decimales infinitos no periódicos que jamás los vamos a poder representar como una fracción. También incluíamos aquí en este conjunto a las raíces cuadradas inexactas. ¿Por qué razón? Porque los resultados de esas raíces entonces me dan como resultado decimales no periódicos. Vean que entonces tenemos naturales contenidos en enteros y enteros contenidos en racionales. Pero no estamos diciendo que los racionales están contenidos en los irracionales. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ya de diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que en los números racionales son decimales exactos periódicos y en los números irracionales entonces estamos hablando de decimales infinitos no periódicos. Tomar en cuenta ese detalle. Vean entonces que tenemos a partir de ahí entonces el conjunto de los números reales. ¿Y quién es un número real? Es cualquier número racional o irracional. Entonces, significa que el conjunto de los números reales me lo van a formar la unión de los racionales con los irracionales. Al unir esos dos conjuntos que estábamos diciendo que difieren, entonces, al unir esos dos conjuntos, me va a formar un conjunto más grande que yo le voy a llamar conjunto de los números reales. Y los números reales pueden expresarse en forma decimal mediante, dice, un número entero, un decimal exacto, un decimal periódico, pero también entonces lo podemos expresar como un decimal con infinitas cifras no periódicas. Ahora vamos a decir que los números reales nosotros los vamos a representar con una R mayúscula. Repasando, los naturales entonces los representamos con una N, los enteros con una Z mayúscula, los racionales con una Q mayúscula, los irracionales los representamos con una I y el conjunto que va a ser la unión de los racionales e irracionales lo voy a llamar reales y lo voy a representar con una R mayúscula. Vean que con una representación de conjuntos de números reales, nosotros voy a señalar con el cursor este conjunto que yo tengo más pequeño aquí, en el fondo, yo lo voy a llamar naturales, luego tengo los enteros, contenidos, yo tengo los racionales, y aquí aparte vean que yo tengo los irracionales. Y la unión de estos dos conjuntos, entonces yo le voy a llamar reales. Ahora vamos a identificar en este ejercicio a qué conjunto. Vean que aquí están las letras de las que yo les hablaba. Naturales, enteros, racionales. Estoy señalando con el cursor. Irracionales y los reales. Y aquí yo en la columna izquierda yo tengo menos 7 raíz de 5, 12 tercios, menos 1.6, 5 y 4.321 o 321. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer aquí en este momento es identificar a cuál de estos conjuntos pertenece el número, en este caso, que está en la parte izquierda, en la columna izquierda. Observen que tenemos al número negativo 7. Para ello vamos a tener presente que un número me puede pertenecer a un conjunto o a más de un conjunto. ¿Por qué razón? Porque nosotros estábamos diciendo naturales contenidos en enteros, enteros contenidos en racionales, ¿verdad? Pero ya después de eso sí, o sea que una vez que yo lo identifico como irracional ahí, por ejemplo, ya no puedo identificar en otro conjunto. ¿Por qué razón? Porque estábamos diciendo que racionales e irracionales difieren, ¿verdad? Ok, entonces en ese caso, negativo 7, ¿a qué conjunto me va a pertenecer? A los enteros, porque yo estoy hablando de enteros negativos y el conjunto de los enteros me lo forman los negativos, el 0 y los enteros positivos. Ok, entonces aquí voy a decir que me lo pertenece al conjunto de los números enteros. Ahora, raíz, y también voy a decir que G-7 también pertenece a qué? Al conjunto de los números reales, ¿verdad? Ahora, raíz de 5. Raíz de 5
es igual a 2.23, 60, 67. Vean que es una raíz inexacta. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que las raíces inexactas, vamos a hablar entonces de números irracionales. Entonces, voy a marcar, en este caso, marcaríamos aquí, donde tengo el cursor, como que pertenece al conjunto de los números irracionales y marcaría también que pertenecen a los reales. Ahora, menos 12 tercios. Menos 12 tercios, voy a decir 12. Primero, cuando yo observe una fracción, voy a fijarme que si al dividirla me da un número natural. 12 entre 3, eso me da a 4, ¿verdad? Porque 4 por 3, 12. Entonces yo digo que me pertenece a los números naturales. Y como me da 4, yo voy a decir también que me pertenece, ese 4 me pertenece también a los enteros. ¿Por qué razón? Porque un natural está contenido en los enteros. Entonces marcaría aquí en los enteros y también marcaría en los racionales. ¿Por qué? Porque es una fracción. Ahora, ¿marcaría en los irracionales? No, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de una fracción que al dividirla me da un número natural. Entonces, en ese caso, yo no lo podría incluir. Aparte que si lo estoy identificando como un racional, yo había dicho que los racionales difieren de los irracionales. Por lo tanto, no podría agruparlo en este conjunto. Pero sí voy a decir que también 12 tercios es un número real. ¿Qué significa? Que todos estos, yo estaría marcando toda esta casilla de aquí, de la derecha, abajo de la R, porque todos pertenecen a los números reales, ¿verdad? Ahora, 1.6. Estoy hablando de un decimal exacto. Entonces, un decimal exacto significa que yo lo voy a ubicar en el conjunto de los números, racionales. ¿Por qué razón? Porque si usted en la calculadora coloca 1.6, coloca entre paréntesis 1.6, le da igual, luego lo convierte en fracción, eso le da la fracción 8 quintos, por lo tanto es un número irracional y marcaría también, en este caso solo marcaría racional y que es un real. Ahora el 5 marcaría que es un número natural y que es un número entero, racional no, porque en este caso racional también lo marcaría porque este 5 yo lo puedo escribir como una fracción. Si dejo 5, yo puedo escribir un denominador 1 y dejar 5 sobre 1 y me quedaría siempre el mismo valor de 5. También lo puedo convertir en fracción y lo puedo marcar como real. Ahora, el 4.321 estamos hablando de un decimal periódico. Entonces también lo ubicaría en el conjunto de los números racionales y marcaría también que es un número real. Bueno, ahora vamos a realizar operaciones ya con los números reales. Para realizar operaciones con números reales, nosotros vamos a establecer, vamos a seguir ciertos lineamientos y es una jerarquía de operaciones con números reales. En este caso, para operaciones que se hagan sin signo de agrupación. Para resolver esas operaciones combinadas sin signos de agrupación, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a decir que se realizan todas las multiplicaciones y divisiones siempre de izquierda a derecha en el orden que aparezcan. O sea que primero hay que tomar en cuenta las multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Luego vamos a decir que vamos a realizar las sumas y restas una vez terminadas las multiplicaciones y divisiones, pero siempre vamos a seguir un orden de izquierda a derecha. Ejemplo 1, tenemos menos 9 entre 3 más negativo 2 por 5. Según el orden, nosotros dijimos que vamos a identificar siempre las multiplicaciones y las divisiones y vamos a hacer primero la que aparezca de izquierda a derecha. Observe que en este caso yo tengo que resolver primero esta división, menos 9 entre 3, que menos 9 entre 3 me da menos 3 y lo demás lo copio tal cual. Ahora, yo no me puedo poner a realizar esta suma que yo tengo aquí. ¿Por qué?
porque observe que en el lado derecho yo tengo esta multiplicación, entonces hay que realizar multiplicaciones y divisiones primero, ¿verdad? Ok, al multiplicar esta parte de aquí, este negativo 3 yo lo copié más, y ahora la multiplicación de menos 5 o menos 2 por 5 me da menos 10 o negativo 10, cualquiera de los dos. Y vea que hasta ahí yo ya resolví multiplicaciones y divisiones. Entonces, al final nos quedan, en segundo paso, recuerden que nos quedarían las sumas y restas de izquierda a derecha, la primera que aparezca. En este caso, como solo tengo esta suma, entonces yo digo la suma de menos 3 más menos 10, signos iguales se suman, y escribo el signo en común que es negativo, por lo tanto el resultado me da negativo 13. Nos vamos al ejemplo 2. Tengo menos 1 medio por 3 medios entre 4 tercios menos 1 sobre 16avos más 2. Entonces estamos hablando de operaciones otra vez sin signos de agrupación, que en este caso vamos a realizar primero las multiplicaciones y divisiones, la primera que aparezca de izquierda a derecha. Vean que aquí tengo de primero la multiplicación de esas dos fracciones. Entonces vamos a multiplicar esas dos fracciones. Recordemos que las fracciones se multiplican de forma lineal. Entonces usted dice 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. Todo lo demás lo copio tal cual. Y ahora voy a hacer entonces la división, porque es la primera que aparece de izquierda a derecha, antes de realizar sumas y restas. Entonces, al realizar la división me queda que el resultado de 4 tercios entre 4, de 3 cuartos entre 4 tercios me da que es igual a 9 sobre 16avos, menos, y copio lo demás, que es 1 sobre 16avos más 2. Ahora vea que yo ya eliminé las multiplicaciones y divisiones. En este caso, entonces, vamos a trabajar con la resta de 9 sobre 16 menos 1 sobre 16. Cuando tenemos mismo denominador, recuerden que copio el denominador y opero los numeradores. 9 menos 1, eso me da 8. Me queda 8 sobre 16 más 2. Y luego realizo la suma de 8 sobre 16 más 2, que me queda 40 sobre 16. Y 40 sobre 16, al simplificarlo, me queda 5 medios. Ok, ahora vamos a explicar la jerarquía de operaciones con números reales, pero ahora con signos de agrupación. ¿Cuáles son los pasos que vamos a realizar para poder seguir esta jerarquía? Vean que los signos de agrupación, estamos hablando de paréntesis, corchetes, que son estos que estoy señalando, y al final las llaves. Entonces, primero vamos a decir, se resuelve de adentro hacia afuera las operaciones. 2, comenzando por las operaciones que estén dentro de paréntesis. 3, una vez suprimidos los paréntesis, vamos a resolver lo que está dentro de corchetes. Y por último, lo que está dentro de llaves. Entonces, paréntesis, luego corchetes y al final llaves. Ejemplo. Tengo el ejercicio llaves, después corchete, menos 4 más 2, entre paréntesis 3 más 5. Cierro paréntesis, luego cierro corchete, más 4. Entonces, observemos el ejercicio. Estoy señalando con el cursor el 3 más 5, que es lo que está dentro de paréntesis. Y como lo indicábamos en la jerarquía, en la diapositiva anterior, nosotros tenemos que resolver primero lo que está dentro de paréntesis. En ese caso, 3 más 5 nos da 8. Y ahora lo que sigue, vean que todo lo demás lo copié normal, igual. Y hay que multiplicar, en este caso, 2 por 8 para poder suprimir esos paréntesis antes de operar lo que está dentro de corchetes. Al multiplicar 2 por 8 me queda 16 y todo lo demás lo copié. Menos 4 más 2 por 8 que es 16, cierro corchetes, más 4. Luego vean que yo ya no tengo paréntesis. Entonces, lo que sigue después de que suprimimos los paréntesis sería trabajar lo que está dentro de los corchetes. Entonces, dentro de los corchetes está la operación menos 4 más 16. Decimos signos diferentes se restan y se escribe el signo del número con mayor valor absoluto, que en este caso 16 es el número con mayor valor absoluto y es positivo. 16 más 4 que nos da, a 16 le quito 4 que nos da positivo 12, entonces más 4. Y en este caso ya solo tengo lo que está dentro de llaves, que es 12 más 4, y eso me da 16. Entonces en ese orden vamos a trabajar ejercicios que aparezcan con signos de agrupación.
Ahora vamos a tocar un poquito el tema de representación de los números reales en la recta numérica. La recta numérica, vamos a definirla, o recta real, es una línea recta, la cual contiene todos los números reales. Entonces vean que el conjunto que nosotros definimos anteriormente, que era el conjunto de los números reales, nosotros lo podemos representar en una recta y esa recta es la recta numérica. Es usada para representar los números como puntos especialmente marcados y separados a la misma distancia. Entonces, es lo que estoy señalando aquí arriba. Esta es la recta numérica. Vean que el 0 me sirve como un punto de referencia y luego coloco los números positivos hacia la derecha de ese 0 y los negativos a la izquierda de ese 0. Esta flecha significa, tanto la de derecha como izquierda significa que eso va indefinidamente. Entonces voy a poder escribir todos los números reales. Aquí en este caso yo estoy utilizando para dividir esa recta numérica, vean, una distancia de una unidad y estoy representando los números enteros. Pero yo dentro de estos espacios yo puedo representar también los números racionales. Por ejemplo, entre 0 y 1 yo tengo el racional a la mitad, un medio, que es una fracción y la puedo representar justo ahí donde tengo el cursor, ¿verdad? Pero también yo puedo señalar aquí, representar aquí donde tengo el cursor. Si yo divido en medios, entonces, y señalo aquí, yo podría tener negativo 3 medios en ese caso. Entonces vean que yo puedo representar cualquier, o puedo representar la raíz de 3, que es 1.73. Entonces, raíz de 3, ¿qué es? Es un número irracional, ¿verdad? Y 1.73 es como 1.7 y algo. Entonces, de 0 aquí, yo tengo 1 punto, la mitad es aquí, ¿verdad? Entonces, un poquito más de la mitad, quedaría como 1.7, aquí donde estoy señalando con el cursor. En ese caso, yo puedo representar, ya le representé enteros, ya le representé racionales y ahorita irracionales. Y en este caso el 3, si yo lo señalo y le coloco un punto ahí, yo estaría hablando de los naturales también. Entonces vean que en esa recta numérica yo puedo representar cualquier número real. Y aquí tengo otro ejemplo en donde está representado, vean que aquí tengo la fracción menos un medio. Entonces aquí está, ¿ves? A la izquierda de 0, menos un medio. También está representada el raíz de 2, que raíz de 2 es un número irracional y es 1.41, 42, 43 y puntos suspensivos porque recuerden que son decimales infinitos no periódicos. Entonces, el cálculo, lo que hacemos es una aproximación de la raíz y uno dice, más o menos está entre 1.4, entonces calculamos el espacio antes de la mitad que está entre 1 y 2 y nos queda exactamente ahí, donde estoy señalando ahorita con el cursor. Y vean que aquí en esta parte también señalaron el pi. Y pi, aquí es igual a 3.14, 15, 92, donde más o menos está, que en este caso es adelante de 3 positivo, ¿verdad? Entonces la recta numérica me va a servir para eso, para representar números reales. Y solo recordando, entonces el día de hoy definimos el conjunto de los números reales y habíamos dicho que el conjunto de los números reales entonces es la unión de los racionales y los irracionales. También hicimos operaciones de los números reales con signos de agrupación y sin signos de agrupación. Tomamos en cuenta la jerarquía que hay para realizar esas operaciones y al final representamos números en la recta numérica. Entonces, eso fue el contenido que miramos hoy. Siempre tomar en cuenta que es un número natural, que es un número racional, entero, y un número irracional, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y vamos a resolver entonces la asignación 1, que la voy a compartir con ustedes en el grupo y también está en el material de Matemática 1. Feliz domingo.